Resumen de comisiones. Ante la comisión investigadora por la mega sequía, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, abordó, entre otros temas, la redistribución del agua en 136 comunas con escasez hídrica, la fiscalización, la inversión en estructura como embalses y obras de riego. Hay algunas otras acciones que tienen responsabilidad algunos organismos como la DGA, la poca información, cómo no conversan las instituciones, los servicios. Entonces nosotros queremos en esta comisión, además, ¿no es cierto?, de generar este emplazamiento que es finalmente lo que busca, qué es lo que no han hecho los gobiernos, de qué medidas no se adoptaron, qué fueron lo que no se hizo. Porque, por ejemplo, lo dijo con mucha claridad también el ministro, ¿quiénes son los que más consumen agua? Es la agricultura y la minería. Pues bien, entonces, ¿el gobierno qué medidas le ha solicitado al sector privado para que podamos racionar, ¿no es cierto?, este recurso que está muy escaso? La Comisión sobre Recolección de Datos por parte de Carabineros sesionará de forma secreta la instancia que indaga el proceso de recolección, evaluación y análisis de información de organizaciones sociales, políticas y actores relevantes por parte de la policía uniformada. Definió este procedimiento para garantizar el éxito de la investigación. Muy brevemente puedo indicar de que Carabineros ha indicado que no hace un seguimiento en carácter de delictivo, sino que para fin de prever algunas situaciones que se estén ventilando. Lamentablemente no son muchos más los antecedentes que puedo entregar, pero sí como comisión debemos entregar un informe que va a estar basado en todos aquellos información o antecedentes que finalmente no puedan frustrar o evitar de que finalmente puedan frustrar algún tipo de diligencia que hoy día está realizando Carabineros, resguardando claramente la identidad de las personas y también todo lo que significa la labor que cada uno de ellos realiza. Identificar las responsabilidades políticas de quién y cómo se tomaron las decisiones de hacer el seguimiento o cómo se buscó, quién definió también la búsqueda de los antecedentes de los que ya se saben, dirigentes sociales connotados públicos que fueron parte de una investigación. Se filtró una cantidad importante de información producto de un hackeo a las redes de Carabineros y ahí pudimos ser todos testigos y por denuncias de medios de comunicación social que estaban en los datos de inteligencia estos dirigentes. Ellos han hecho querellas, denuncias, pero nosotros tenemos también la obligación de determinar quién tomó la decisión, por qué se tomó, por qué a ellos, desde cuándo son amenaza o no para la seguridad de nuestra nación, etcétera. Entonces, lo que buscamos, y además no es solo en el contexto del estallido, nosotros también nos interesa saber cuál es la política de inteligencia de la policía en nuestro país en los últimos 5 años, cómo se define a quiénes seguir y a quién no, cuáles son los niveles de peligrosidad, quiénes los definen, etcétera. Listo para ser tratado en sala se encuentra el informe de mayoría de la comisión que se abocó a investigar las actuaciones del Ministerio de Salud y de la División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de los órganos de la Administración Pública que se vieron involucrados en los procesos de licitación de hospitales como en la contratación y despido de personal. Los legisladores también estudiaron detalladamente el cumplimiento de los requisitos necesarios para implementar proyectos hospitalarios a nivel nacional, especialmente los de Buin y Paine. Hay un consenso en que esta es la situación más grave que nos ha tocado ver como parlamentarios. Fraudes de este tipo, delitos de este tipo, además confesados dentro de la comisión, admitidos desde todo punto de vista, que dieron origen además a algunas acusaciones en la justicia, denuncias en la justicia que están siendo investigadas y también en Contraloría que están siendo investigadas, sumarios al interior del ministerio que dieron origen a la expulsión de algunos funcionarios y también al alejamiento de otros por diferentes razones. Partimos con todo el fraude y las irregularidades que se produjeron respecto de la construcción y diseño del hospital de Buin y Paine, pero también revisamos que las irregularidades estaban expandidas a lo largo de todo el país. Yo nunca había visto confesiones al interior de una comisión investigadora, confesiones de delito, de soborno. Hubo personas que dijeron teníamos que entregarle millones de pesos al jefe de inversiones hospitalarias del Ministerio de Salud de este gobierno. Y esa plata era dinero asignado al hospital de Buin y Paine.
El canciller explicó ante la Comisión de Relaciones Exteriores las acciones desarrolladas en el extranjero por la Cancillería tras el estallido social y las denuncias contra militares chilenos en Haití. Hay que reconocer que el ministro y canciller reconoció que la imagen internacional de Chile estaba tremendamente deteriorada, dañada, y por consiguiente que ellos estaban tratando de explicar en el campo internacional lo que estaba sucediendo en el país. Pero él coincidía que la imagen internacional de nuestro país, por todos los hechos que todos hemos conocido, claramente se encuentra dañada y que hay que hacer una estrategia para recuperar la imagen internacional de nuestro país, que por violación a los derechos humanos, por las declaraciones que ha hecho el ejército, por la suspensión tanto de la PEC, de la COP, todo eso ha generado un clima en el campo internacional que deteriora enormemente la imagen internacional de nuestro país. Ha afectado obviamente la imagen de nuestro país a nivel internacional, pero un ingrediente nuevo que él nos explicaba era que había afectado no en forma pareja a todos los países con respecto a Chile, sino que dependiendo muchas veces del continente y de los países. Así nos decía que, por ejemplo, en los países asiáticos estaban mucho más preocupados del orden, de la seguridad, de las medidas económicas que se estaban sucediendo acá en Chile. En cambio, en países europeos estaban más preocupados del tema de los derechos humanos y de la expresión social. Y en Latinoamérica, bueno, muchos países han tenido este tipo de complejidades en los últimos meses, por lo tanto ya era una cosa un poco más normal dentro de lo que ha sido la convulsión latinoamericana de los últimos meses. Por lo tanto había que en el fondo ir mirando todas estas variables que son bien distintas a nivel internacional. El Colegio Médico participó en la Comisión de Salud para alertar sobre el incumplimiento de los protocolos por parte de las fuerzas policiales, el uso de elementos disuasivos no autorizados y la agresión a personal de salud que se encuentra en las manifestaciones que se desarrollan en el país. Obviamente lo que se busca es que podamos de una vez por todas regular el uso de estos medios disuasivos, poner control efectivo a los protocolos de Carabineros. La presentación del Colegio Médico ha sido muy buena, muy clarificadora en función de lo que está pasando, detallaron muy bien todos los usos de todos los medios disuasivos que se están utilizando, muchos de ellos no están en los protocolos y es lo que a nosotros nos preocupa. Y es importante que hacer uso y oído a estas recomendaciones para que estas cosas no vuelvan y se introduzcan en los distintos protocolos. Ahora, este proyecto de ley en específico tenemos que pensarlo más. Estamos algunos diputados sorprendidos de que esté en salud, porque en el fondo amarra de mano el actuar de Carabineros. Pensábamos que debería estar en otra comisión, pero algo que se va a seguir viendo, pero entendiendo que tiene un muy buen sentido, que en el fondo evitar que se vulneren los derechos humanos en el futuro, sobre todo con agentes del Estado. En su segunda jornada de audiencias, la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, recibió al profesor de la Universidad de Valparaíso, Cristian Viera, quien se refirió, entre otros temas, a la importancia del control político a cargo del Congreso Nacional para evitar abusos de poder, al derecho a reunión y a la libertad de la protesta. A los pocos días que asumió, hizo una declaración en el siguiente sentido: que él iba a estar en contra, en este caso, todo tipo de manifestaciones, aunque sean pacíficas. Ese es el corazón del tema, porque el profesor expresó que con la Constitución que nos rige, no es necesario pedir permiso para, en este caso, una actividad pacífica. Fue clarito y demostró con ello. Después que una demostración, el formulario que se llena en la región metropolitana, y lo mismo. Así que por lo tanto yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, muy serio, muy responsable. Él decía que el decreto que regula estas manifestaciones es inconstitucional, pero es el decreto que nos ha regulado por los últimos 40 años. Todos los intendentes lo han ocupado y evidentemente que si hay que mejorarlo, mejorémoslo. Pero para mí, cuando una manifestación ocupa lugares públicos que no están destinados para ellos, sin autorización, o cuando se convierte en vandalismo, en incendio o en destrucción,
Carabineros no solo tiene el derecho, tiene la obligación de dispersar. Y lamentablemente no hay formas pacíficas de dispersar. Usted no puede retirar a alguien que está quemando, incendiando o ocupando una avenida importante como es la Alameda para la ciudad de Santiago sin el contacto físico. Por lo tanto, creo que no hay bases para esta acusación. La Comisión de Educación despachó el proyecto que extiende y modifica la subvención escolar preferencial. La iniciativa busca dotar de mayor autonomía a las escuelas y directores, facilitando la gestión administrativa de los establecimientos, reduciendo la carga burocrática vigente, simplificando la rendición de cuentas y flexibilizando el uso de los recursos. Hemos acogido todas estas y cada una de las indicaciones que efectivamente permiten que en un mayor porcentaje estos recursos puedan ser destinados a mejorar el plan educativo con énfasis, por cierto, en todas aquellas deficiencias que van detectando las comunidades escolares, que también es importante que aquí no solo el sostenedor o el director, sino que en conjunto con las comunidades educativas se vayan evaluando ya cada una de las iniciativas que tienen como objetivo fundamental el mejoramiento de la educación en todo y cada uno de los establecimientos educacionales a lo largo del país. Y por cierto, en este sentido las comunidades educativas han hecho, yo diría desde hace bastante tiempo, ver esta inquietud que tienen de que hay recursos en la subvención preferencial que no son utilizados precisamente por la rigidez que tiene la normativa que determina el uso de estos recursos, y en ese sentido este proyecto recoge el sentir educativo de las comunidades educativas en el sentido de entregar mayor flexibilidad. Lo que hace este proyecto es que los recursos hoy día pueden ir a cualquier lado. O sea, precisamente lo que hace este proyecto es desfinanciar y no asegurar que el PME sea efectivamente financiado por el PME. Por ejemplo, si hay un municipio, ¿ya?, que quiere hoy día contratar personal para lo que sea, ¿no?, para una campaña política, etcétera, se van a poder contratar con recursos de la SEP, ¿no?, porque tú lo puedes hoy día dentro de los fines educativos, que es contratar personal, por ejemplo, de todo tipo, ¿no?, como asistente de la educación, como lo que sea, lo pueden se puede generar una sobredotación importante y esto se puede hacer con recursos de la SEP. Entonces me parece sumamente peligroso, ¿no?, que se haya aprobado este proyecto diciendo que se mejoran las condiciones de la SEP. Eso es falso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteaba el gobierno? ¿Cuál era el gran argumento del gobierno? Que había muchos recursos que no se habían gastado, ¿no? Entonces, lo que yo le dije al gobierno, ustedes no han hecho la pega, ¿no? Porque ¿qué es lo que debería hacer el gobierno y el Ministerio de Educación, ¿no?, es que finalmente todas las escuelas debieran tener un PME, ¿no?, un PME aprobado por el Ministerio, ¿no?, un PME que le sirva a la escuela, ¿no?, y si eso existiera, si todos esos PME fueran buenos planes de mejoramiento de la educación y que se financiaran con la SEP, no tendríamos las escuelas en la situación de insuficiencia como la tenemos hoy día, ¿no? Muchos los recursos SEP se lo robaron muchos de los sostenedores, ¿no?, y eso también es por falta de fiscalización por parte del Ministerio. Tras una serie de sesiones, la Comisión de Familia despachó a sala el proyecto de ley que tiene relación con el pago de pensiones de alimentos en Chile. Específicamente, se trata de una indicación sustitutiva a una serie de proyectos de ley refundidos en torno al tema. Hoy día hay una gran cantidad de deudores de pensión alimenticia, más deudores que deudoras, ¿eh? Y eso vulnera, por supuesto, los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, en su mayoría, hoy día pesa sobre la madre el hecho de tener que trabajar y además criar a los niños y niñas. Y eso obviamente es una tremenda injusticia. Por lo tanto, las medidas que se proponen tienen que ver con una mayor presión, mayor fiscalización, mayor control.
Resumen de comisiones.